Quinto misterio: la coronación de María como reina de toda la creación. Madre, como soberana, reinas en el cielo, radiante de dicha, habitas junto a la Santísima Trinidad y con tu Hijo gobiernas este mundo. Abrimos anhelantes corazón, manos y boca para decirte: guíanos certeramente hacia ti. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres
entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Madre, aseméjanos a ti y enséñanos a caminar por la vida, tal como tú lo hiciste, fuerte, digna, sencilla y bondadosa, repartiendo amor y paz y alegría. En nosotros recorre nuestro tiempo, preparándolo para Cristo Jesús. Amén. Madre mía, de peregrina, miremos el tiempo que se aproxima, viviendo la alianza, tu santo misterio, en amar a Cristo, el nuevo milenio. Oh Madre admirable, Virgen peregrina, es tu visita la que me ilumina. Traes contigo a tu Hijo Jesús, que es vida, camino y verdad. Querida Madre, como humildes hijos tuyos, nos postramos ante ti, ante tu amado Hijo Jesucristo, para elevar nuestras plegarias en esta mañana, donde hemos rezado 5 Padre Nuestro, para gloria de nuestro Señor Jesucristo, y 50 Ave Marías del Rosario, como corona de rosas, convertidas en ramos espirituales, transformadas en pétalos de rosa para tu jardín celestial. Para la Reina del Cielo, que intercede por sus hijos y no los defrauda, presentando nuestras intenciones y nuestras preocupaciones diarias. Oh Madre admirable, te pedimos, interceda por cada uno de nosotros ante tu amado Hijo Jesús. Querida Madre, 3 veces admirable, esta mañana ponemos en tus manos las intenciones del Santo Padre, el Papa León XIV, por su salud física y espiritual, para que tú y tu Hijo Jesús lo cobijen y le den la sabiduría y fortaleza espiritual necesaria para que pueda seguir siendo el guía y consejero espiritual de todos los católicos. Con María, Reina, Padre, te lo pedimos. También te pedimos por los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, laicos comprometidos, por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Con María, Reina, Padre, te lo pedimos. También te pedimos por los padres y las madres que acojan el don de la vida como una bendición de Dios y sean para sus hijos guías y testimonios en la fe. Con María, Reina, Padre, te lo pedimos. Querida Madre, también te pedimos por las mujeres de nuestro tiempo, para que en María, la nueva Eva, encuentren el sentido de su vocación en la sociedad, en la familia y en el hogar, y que puedan con amor construir la tan anhelada familia para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Con María, Reina, Padre, te lo pedimos. Querida Madre, también te pedimos en esta mañana por todos los enfermos, especialmente la de nuestra comunidad, entre nuestros seres queridos. Con María, Reina, Padre, te lo pedimos. Todas estas intenciones, querida Madre y Reina, te presentamos y ponemos en tus manos de Madre bondadosa, de Madre misericordiosa, de Madre intercesora, rezando esta hermosa oración de confianza. En tu poder y en tu bondad fundo mi vida, en ello espero confiado como un niño. Madre admirable, en ti y en tu Hijo, en todas circunstancias, creo y confío ciegamente. Amén. Nos consagramos a ti, querida Madre, diciendo: oh Señora mía, oh Madre mía,
yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Sea por siempre. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. La Virgen María, Nuestra Señora concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. Ave María, oh purísima. Ave María, oh purísima. Ave María, oh purísima. Sagrado Corazón de Jesús. Nuestra Señora de Cacupé. Nuestra Señora de Xuesta. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímelo, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Divino Niño Jesús, bendícenos y danos tu paz. Amén. Con Cristo su Hijo, bendíganos la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Virgen de Nazaret, María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. Ya de Dios amó y escogió, Madre de Jesús, el Hijo de Dios, María Hola, sí, hola, sí, hola.
Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Buenos días, queridos hermanos. Ofrecemos la Santa Misa de hoy en acción de gracias a la Virgen María de Satanudos, Virgen de Cadacupé, San Expedito, San Pablo, Sagrado Corazón de Jesús, Rosa Mística. Agradecimientos y peticiones por el trabajo de Irineo, María Irene, Cristina, Raúl, Ana, Cintia, Alexander,
Milena Montserrat, por el estudio de Naomi Fiorella, por el negocio de Liz Mabel y José Javier, por la venta de un terreno. Cumpleaños: Elba, Pabla, Elvira, Ana María, Mateo David, Cándido, Daniel, Alina Doralice. Por las familias: Pereira Curtido, Curtido Romero, Zorrilla Verón, Vargas Zorrilla, González Jiménez, Román Aliendre, Duarte Acuña, Duarte Ayala, Viveros Duarte, Álvarez Bergotini, Acuña Mora, Silvero Romero, Corbalán Yaquet, Valdés Ortiz, Ortiz Servín, Guerrero Valdés, Zamudio, Gómez Barrera, Báez Prieto, Cardoso López, Leandrito. Por la salud física y espiritual de Leandrito, Melanía y familia, Eligio y familia, María Clara, Asunción, Susana, Marciano, Silvio, Mónica, Milena, Francisco David, Felipa, Andrea, Carlos, Julia, Alejandra, Eliadna, Naomi Fiorella, Elba, Sebastián Reinaldo, Alana Yerutí, Cristel, Wilma, Alicia, Modesta, Cristino, Liz Mabel, José Javier, Teófilo, Lorenzo, Alfredo, Mirta, Lucía, Juana Adelaida, Nilda, Fernando David, Carlos Alberto, Irma, Nimia, Paula Martina, Eusebia, Juan Ángel, Jesús Alexander, Liz Raquel, Isabel, Blas Javier, Bernardina, Dominga, Pedro, Víctor, Esteban, Leonarda y familia, Lucía, Laura, Gabriela, Cintia Rosana, Alina Poralice, Mariano, Nicasio. Por nuestros hermanos difuntos: Gladys Teresa, María Ana, Nancy Raquel, Castorino, Mario Carlos, Carolina, Arcadio, Feliciana, Inocencia, Dayana, Francisco, Carlos Marcelo, María Fulgencia, Leandro, Críspulo, María Irene, Ana, Alicia, Camilo, Juana Paula, Benito, Eleuteria, Juana de Dios, Juana María, Bernarda, Arnulfo, Cirilo, Juan, Estanislao, Sixto, María Vicenta, Antonio, Bernarda, Dionisio, Felipe, Armando, María del Socorro, Luciano, Evangelista, Amado, Sixto, Gilberto, María Blasia, Raimundo, Francisco, Sixta Petrona, Regina, Cándido, Gilberto, María Flora, Benito, Ángel, Aniceto, Florinda, Feliciano, Daniel, Juan Lucio, María Virginia, Evaristo, Pragmacio, Severa, Lidia, Nelson Alberto, Ramón, Angelito Leandro, Ursilio Salvador, Celina, Juan Dionisio, Marta, Nelly Esmilce, Reinaldo Daniel, Ignacia Isabel, Vicente, Cándida, Francisco César, Manuel, Ramón, Teresa de Jesús, Félix María, Agustín, Justa Pastor, Pedro Román, Felicita Concepción, José María, Rosa Carmen, María Luján, Eduardo, Justa, Julián, Juan Pablo, Juan Bautista, Angelito, Ángel Luis Antonio, Emma, Lucas, Juana de la Cruz, Ildefonso, Rafael, Juana Bautista, Pablino, Pabla, Juan Bautista, Graciela, Juvencio, Guadalupe, Juan Vicente, Estela, Edith, Felipe, Eusebio, Hipólito, Benigna,
Hermógenes, Angelita, Eusebio, Victoria, Domingo, Tomás, Felipe, Pedro, Pablo, Albino, Emeterio, Gervasio, Nidia Petrona, Víctor Hugo, Simón, Jeremías, Herminia, Hernán, Eladio, María Selva, Rufina, Nicolasa, Sixto, Estanislao, Darío, Dionisio Felipe, Juana, Eligio, Elisa, Juan Ramón, Justa Pastora, Justa, Emiliano, Guido Leoncia, Alfredo, Ambrosia, Roberto, María, Cristina, Ercilia, Juan Bautista, Francisco, Cosme Damián, Jacinta, Viviano, Higinio Marciano, Guillermo, Ovidio, Severiano, Cintia, Concepción, Elida, Ramón. Hermanos, hoy Templo Santo y celebrar esta acción de gracias en la que renovar tiempo durante el año, la Iglesia celebra el Domingo de la Palabra de Dios para recordarnos que esta palabra es nuestra guía para conocer y hacer su voluntad y tener una vida plenamente sabia, gozosa y feliz. Dispuestos a escuchar y vivir esta palabra y movidos por la fe, nos ponemos de pie para comenzar esta Santa Misa, recibiendo a quien en nombre de Cristo la presidirá. Fuerza. Guajemajikuay. Aritoru. Viva Cristo. Viva la Virgen Cacupé. Y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso entonces para el Señor. Qué lindo es encontrarnos en este tercer domingo ya del tiempo ordinario. Hoy la centralidad, como les dije el domingo pasado, así es que habíamos dicho que en forma ordenada el Señor en su liturgia nos invita pedagógicamente a reflexionar hoy sobre la centralidad de la palabra de Dios. El centro de nuestra reflexión, el centro de lo que el Señor nos regala es la Biblia, la palabra de Dios.
como instrumento siempre, queridos hermanos, para poder entender la voluntad del Señor. A ver si se acuerdan las 3 palabritas claves que dijimos el domingo pasado. Peyeron she, ya continuaste la misa. La peyeron she, a peteañen boitas allí ceroga. Vamos a ver, ¿cuál fue el primero? 3 eran. Mesianismo, muy bien, eso fue el primero que nosotros habíamos dicho. Es decir, descubrir quién era Jesús, el Mesías. Segundo, el mesianismo, muy bien. La segunda palabra era conversión. Ñañe convertida, la yey cuando venían de Yaramaba, entonces nos llama a la conversión. Y había una tercera palabrita, ¿cuál es? Misión, muy bien. A la cuenta, pende vale hoy penginara. O sea, alguno, porque mi otro pues bañar se debe penginar. Va y con la ya pa y upei pionera, se co aquí y domingo pasado ahí. Bueno, así que ya pa que este día porque hoy es la continuación desde la centralidad de la palabra del Señor. Vamos a comenzar entonces nuestra misa colocando siempre nuestras intenciones aquí ante el altar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y con su espíritu. Iniciando nuestra Eucaristía, lo primero que hacemos es reconocernos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado
podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, permanezcamos de pie. En este domingo celebramos la presencia viva del Señor que nos habla a través de su palabra. Ella es la luz que guía nuestros pasos, semilla que transforma el corazón y fuerza que nos impulsa a construir el bien común con amor y justicia. Con actitud de fe y de respeto, recibamos con alegría el libro de la palabra de Dios. Koanga ñahenduta tupañan de yara ñe'e Isaías arandukape oĩháicha. Iñepyrũrã tupao hejavai Zabulón ha Neftali yvy, oĩva tetãnguéra ypýpe. Ha upéi omu'ãkarãpy'ajevy umi yvy ojepyso Jordán mbo'ipyre guive. Yguasy rembe'y peve, tetãg̃uã oikóva pytymbýpe, ohecha peteĩ mba'e rendy, tuicháva. Umi pytymbýpe oikóva ári, ohesape upe mba'e rendy. Remongakuaa tory ha heta ojevy'a, opavave ovy'a nerenondépe. Kóva ñemono'õme ramoguáicha, ovy'aháicha. Umi oñombojoa'óva opa mba'e ñorairõme guare rehe. Mba'e pohýi ijati'ýre oĩva, mba'e pohýi ijapére rehe oguapýva. Inupaharã popegua yvyra, remyãingypa Madiánpe ramoguaréicha. Tupa Ñandejára ñe'ẽ. Ñandejára ñe'ẽ. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿A quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo los exhorto a que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes y vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir. Porque los de la familia de Cloé me han contado que hay discordias entre ustedes. Me refiero a que cada uno afirma: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Felizmente, yo no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo. Sí, también he bautizado a la familia de Estefanás, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia. Y esto sin recurrir a la elocuencia humana,
para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, a orillas del lago, en los confines de Zebulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo, su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva Cristo! Viva. ¡Viva la Virgen Cacupé! ¡Y viva nuestra comunidad! Fuerte aplauso entonces, hoy en este domingo. Bueno, ya guapo misa, güey, teña también hoy sobre la palabra del Señor. Muy contento de volver a encontrarnos. El domingo pasado ya estuvimos juntos reflexionando sobre la palabra de Dios que nos hablaba, ya dijimos, sobre el mesianismo, es decir, conocer esa gracia tan importante de Dios que es enviarnos a su propio Hijo, amará a Uruguayán, del Angelos, que quiere decir evangelio, que quiere decir buena noticia, es decir, vaya bañande y coponata, vaya bañande y catúa lleva la ñanguajé a nuestro objetivo, que es lo importante, que es la felicidad. Bueno, por eso el mesianismo. Pero para eso decíamos, hay que convertirse, es decir, convertirse a la palabra de Dios, convertirse al evangelio, a la buena noticia, los mandamientos, las reglas del Señor. Y lo tercero, queridos hermanos, nos hablaba, si estamos convertidos y si sabemos qué es lo que Dios nos pide, cuál es su voluntad divina, entonces, misión, el domingo pasado. Pero hoy la iglesia, siempre como una maestra, como una mamá, que le va educando a su hijo, y entonces algo nuevo hoy nos regala, y es la centralidad de la palabra de Dios. O sea, digo por ejemplo carpintero, hoy a ver la carpintero, vamos a la carpintero, a ver, ¿por qué carpintero? Ahí hay uno. Bueno, antes va a ir con tener la carpintería, ven, va a ir con tener la carpintería, ven,
herramientas, ahí está, herramientas. Erecón hablan de serrucho, erecón hablan de martillo, erecón hablan de clavo, erecón hablan de pegamento, erecón, la tabla en primer lugar, o ya lleva, la madera, etc. Bueno, erecón el instrumento, porque se de ella por mí, se te inmensan de erecón, va a ser ella, pues, diga tu mamá, va a ella, pues. Bueno, así también en la vida cristiana. Ñande yara yerure ñande. Vos tenés que ser santo, tenés que ser feliz, tenés que construir el reino de Dios. Dere ya pona coiponada como mundo apear y deje llana la creación que pongo en tus manos. Remomba apona, reproducción. Hande coino la instrumento pico va a ser ella pota. Entonces dere con la croquis. Entonces la caraíta en la cuña carayo yerure de ella pomina se te inmueble. Ande va era este por anduche. Va Shagua, mueble la hipotá, va la hipotá. Ahí está. Entonces vos le vas a decir, yo necesito un armario así, que tenga puerta aquí, que tenga allá. Entonces de enseguida va a ir ella vos, dibuja, peaban de usted, pecha vaina. No peamos mi chime, peamos tu llave, pepa y botar libro, etcétera, etcétera. Bueno, así es, queridos hermanos. Ya pola yan de croquis, sao pea con yan de cocueja, pone itereicuri. Que el tiempo ordinario, quiere decir el tiempo en que ordenamos nuestra vida, hacemos nuestro dibujito, a dónde queremos llegar, qué es lo que necesitamos construir. Va a esa agua mueble para ella, ya polan de dibujito mí, entonces pende uta jaisa. Y entonces, eso quiere decir, queridos hermanos, el instrumento que Dios nos da a través de la palabra. Upebeña de ella yuhu, el croquis, Pepe ya yuhu, el dibujo. Va eishagua cristiano va ñande ya ibota. Va eishagua cristiano va ñande, ña formar beñande roga pube, coñande comunidad. Ese es el cristiano. Desde la palabra de Dios tenemos que entender, querido hermano. Porque hoy algunos güeros zapucaya, yo soy cristiano, yo toco aquello, pero inmondá. Y yapú o sobrefactura o yapolo o sea, pero en hambre hoy se ha frente a la Virgencita de Cacupé, se ha peregrinación, a Penandía, va ahí a 100, 200 metros antes de rodillas hasta el altar. Pero donde mondán de yapú, ne bandido en síntesis, andente más hoy en cristiano. Pero andas ahí la croquis, andas ahí la dibujo, la diseño, o me cuendeñan de Yara, hoy cojan Juan de Jehui. Esto es elemental y fundamental. Por eso que este tercer domingo, queridos hermanos, es muy importante. Porque Dios te pide y te dice, ¿cómo vamos a construir este reino de Dios? Siendo un buen cristiano y un honrado ciudadano. Ya repetí mí, ser buen cristiano y honrado ciudadano. Pea la croquis. Haupeana hoy saca a través de la palabra de Dios. Hei paitende embe catube peñan de Yara, va ella bañan de ella yapota, peñan de Cobewi. Bueno, si entendimos esto, queridos hermanos, entonces vamos a entender muy bien las tres lecturas que hoy tenemos aquí. Tres lecturas maravillosas. La primera lectura que nos viene del profeta Isaías. Había que dice hoy Yahvé, Isaías. Dios, Yahvé es salvación, dice la Isaías, Peterapea dice, Dios nos salva. Es decir, Dios nos da la felicidad, Dios nos da la realización y la planificación. Dios hace el croquis, el dibujito, Baishagua cristiano, Baishagua hoy potá, hoy conde jehuí. Así que juventud venía con avejina y todo lo demás también. Que somos responsables en nuestra familia, en nuestras comunidades, en la construcción del reino de Dios. Esencial y fundamental. Y entonces esa primera lectura, Isaías te habla de la luz. Y lo primero que te habla, va a de yerure, vete inmueble, ahí botar vete armario ella posee, mambanala y potan del armario, va a de hipotar el armario. Porque omene coperu vigina, va a ser ambicue, cope el libro, cope amo, reordenarse. Por eso habíamos dicho que este tiempo ordinario de orden es para ordenar. Pero para que vos puedas ordenar y poner bien tus libros o tus cosas o tus ropas, vete y ropero la ella bocata, mana ella boca upea. Haremos que jangua upe, ne ordenado jangua.
Porque si hay algunos oga cuera bendecían, yo hula y ya cuera sarambique, pum, 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 de aquí para allá. A ver, ahí se dice, dorecoy, orden. A ver, falta la ordenina. Entonces quiere decir que así también muchas veces en nuestra vida, ya no es desordenado y sarambipá de aquí para allá. Ese desorden exterior demuestra también un desorden interior. Ya repetí, vea. Desorden exterior demuestra un desorden interior. Quiere decir que ñane desordenado con ave. Ñane ordenado. Agitado y desordenado. Hoy ya para. Y pues joma, hoy llama. Eso quiere decir que hay un desorden aquí. En tu mente, en tu cabeza, en tu corazón, ne ordenáis. Y si vos no sos ordenado en tu vida, entonces quiere decir de yara, a veces cañan de cuál será ese higo, cuál de croquis. Solemos utilizar también y solemos decir el famoso GPS lleva. Es decir, para llegar a nuestro objetivo, hoy sacan de él andera pena. Hoy sacan de inde ape Juana, ape llevoleata, ape tala tráfico, ape pitaín, ape etcétera. Pero eso es ordenar para que puedas llegar a tu destino, para que en tu vida entonces puedas llegar al objetivo que Dios ha trazado en tu vida. Y por eso Isaías comienza hablando de la tierra, dice, de Neftalí y Zabulón, 2 tribus de Israel. Estas tribus estaban en el norte de Israel, arriba de la Galilea, ahí esa zona, alrededor del lago de Genezaret. Es el lugar donde después Jesús se va a ir y va a vivir ahí alrededor del lago, en Cafarnaún, él va a vivir. Y pertenecía a la tribu de Zabulón y más al norte a la tribu de Neftalí. Bueno, pero ¿qué había pasado, queridos hermanos, con estas 2 tribus del norte? Más arriba estaba el famoso imperio de Asiria, los asirios, que fue uno de los imperios más crueles en la historia de la humanidad. Umiande y por tu tía, umiande y por yeurei. Ya, remacane ande yucaitende moy. No macane este hoy. Na endusei uresa ellos inde, allá ande yucamoy. La forma como ellos atacaban a una ciudad, a un pueblo, se iban, y lo primero que hacían era, o le mataban a toditos los varones, o si no, el que más o menos no se resistía, entonces le llevaban preso, pero no le dejaban ahí. Orajayo, era 1000 kilómetros, 500 kilómetros. Y en aquel tiempo, no hay por ahí avión, no hay por ahí moto, no hay por ahí coche. Engrillados, cadenas en los pies y en las manos, pejóbanse. Como momberé. A cuanto cuñado y tal, bebé, traían otras poblaciones, otros varones también que eran esclavos, lo que sea. Por eso es que después surgieron los famosos samaritanos, que los judíos después decían, no, cuando andas de Bima, y anderes igual. ¿Por qué? Y porque todas estas mujeres ya tuvieron hijos de otras naciones, de otros hombres, ya no son puramente judíos. Bueno, allí cuando mis aguante un poco de historia. O sea, lo que encontramos en la Biblia no es algo, no sé, como dice alguno, ese país tiene que hablar de Dios y no tiene que hablar de política. Porque no entendéis la historia, güey. Acá vimos a la Biblia o a del cielo, Angelito Boba, güey. Entonces, queridos hermanos, es una historia que nos hace entender quién es verdaderamente el hombre, qué es lo que Dios quiere de nosotros dentro de nuestra historia, donde nosotros somos responsables en la creación de nuestro pueblo, en la creación de nuestra felicidad. Ñandé mante yapota. Ñandé obispo cuera lleva. Pe Paraguay ya hipotá, ñandé mante yapota. Pe parroquia ya hipotá, ñandé mante yapota. Es decir, tiene que entrar en nuestra historia. Y ustedes, queridos jóvenes que están aquí, porque ustedes son las nuevas generaciones. Aprende de oye, ego actualmente que ustedes son generación. Fuerza, ánimo.
Hay que verdaderamente formarse y tener columna vertebral, saber lo que uno quiere, y para eso tenemos el croquis, para eso tenemos nuestra guía, página, Peñan de Yarañe, centralidad de la palabra de Dios. Y entonces, Neftalí y Zabulón, que estaban en la oscuridad, desde ahora han visto brillar una luz. Ahí está. ¿Quién es la luz, queridos hermanos? Y la luz es Cristo para nosotros. Y entonces, por eso les dije, la primera palabrita que quiero que anoten y lleven, no sé quién va a venir el próximo domingo, da igual si llega para ir el próximo domingo, bueno, aquí tema entonces, pero el próximo domingo continúa la historia. Ahí la te dio pa, ñañe por una mongo jina. Oñeme era mongo ñande jina la instrumento. Oñeme era monde la serrucho, la clavo, martillo y gatu hanguay sare yapo, peñan de yaro yerande. Quiero que me hagas un mueble. Entonces, a ver, ¿cómo va a ser tu vida? ¿Cómo vas a construir tu vida? Amén del instrumento, na bebejina, pea la croquis. Palabra de Dios, centralidad de la Biblia, donde nosotros vamos a leer, vamos a escuchar y vamos a saber cuáles son los valores y los principios. Está con hija de Hawái, se ve lo ñemo cristianos, o pija, ¿cuera más que tú lo ñease? Televisión entero ve. Obispo Croñe iré en la fiesta de Cacupé. Umi, oñemo político, umi, oñemo periodista, cualquier cosa decía, cualquier cosa. ¿Cuera más que tú las editan? Va a pasar a la obispo, va a pasar a la obispo. ¿Por qué? Y porque no le conviene. O poco se recuerda, mete el dedo en la llaga. ¿Por qué? Y porque no quieren saber, en síntesis, doy cuasi y cuál va a ver del croquis, de la palabra de Dios, de la Biblia. Entonces, esto es importante, querido hermano. Si nosotros eso no entendemos, quiere decir que no somos cristianos, no estamos siguiendo el Evangelio de Jesucristo. Quiere decir que en realidad hoy Cotañan de Jehová, entonces va, generación cristal. Oye, que pareía. Porque no entendéis, doy que llevan, doy que se bala, no entendéis, no entendéis, yo ya posee. Entonces, claro, ante situaciones en donde el Señor nos exige y nos pide y nos llama, UPB ya llega para ahí. Entonces, UPB a mucha gente, y no, yo me iba a ir nomás con esa secta, yo me iba a ir protestante, que esto, aquello. Vale, y porque ahí todo iba a la pepa, todo, sí, chu. No, vean, ella de llana, yo puñan en diena. Porque quiere que seamos verdaderamente felices. Y no felices yo solo, yo solito, se añan de yara ahí la protestante. No, ahí se añan de yara. Nosotros, queridos hermanos, por eso siempre nos habla la comunidad. Ya llegue esa peana y ver que no estamos solitos, estamos en comunidad y tenemos que trabajar juntos. Ese es el camino para llegar verdaderamente al objetivo que el Señor nos pide. Bueno. Vean número 1, mensaje de la primera lectura. Ese pueblo que estaba en oscuridad vio brillar esa gran luz, porque el Señor nos quita entonces de esa oscuridad. Primero. Segundo, va el añadiendo aquí. Esta es la primera carta que escribe San Pablo a los cristianos de Corinto. Pablo escucha a través de una familia. Esta familia, Chloé, esta señora, se nota que era dueña de las embarcaciones que iban de isla a isla, porque en Grecia pues son muchas islas. De ahí por ahí la bol, de ahí por ahí la taxi. Entonces no interesa un derecha, la bol de las alares o sea. De un pueblito a otro, reasana el mar. Estamos en Grecia. Y entonces Pablo viajaba mucho. Y entre los viajes que hacía en esas embarcaciones, se nota que Pablo era engatú. Entonces, oñemos amigos, oñe amiga hoy con los dueños de la embarcación. Un Pablo y que eso es rebaja de su pasaje. Entonces, ¿cuál va el tema, Pablo? Oñemos que está, pese a la cuña cara india, dice, Pablo, va a ir donde dejó ya por ajá, pepe, hace comunidad, ajá, pepe, ajá, predicar, y na veñan de Yara. Ajá, abrir nueva comunidad de cristianos. A pesar, o viajar allá donde está. Y ahí en uno de esos viajes, esta familia le dice, Pablo, Jaimita de Timba. Digo, yo apeamos se da unos cuantos cristianos de cuaje, por la comunidad de cristianos, daye.
Hay que hombre uche. Hoy me oñora y no va y no entiende y va y copia Pablo. Pero yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolo, otros yo soy de Cefas, otros yo soy de Cristo. Va y copia. Yo no va y no entendéis ni güey. Segunda palabrita clave, queridos hermanos, entonces es unidad. ¿Cuál es la segunda palabra? Unidad, unidad. Tenemos que estar unidos, queridos hermanos. ¿Por qué? Y porque ustedes se dan cuenta enseguida cuando nosotros estamos desunidos. Nañaño entendéis, cada uno y tirase por su cuenta. Por eso que la unidad de la iglesia siempre, queridos hermanos, lo tenemos a través de un representante verdaderamente de la unidad de nuestra iglesia. Mao vea, el Papa, ¿entienden? Por eso, queridos hermanos, es decir, una voz cantante que al final de cuentas nosotros discernimos y entendemos y procuramos vivir verdaderamente el evangelio de Jesucristo, la propuesta del Señor, pero en la unidad. Y pues sí, Pablo, cuando escuchó que esta familia le decía que hay ponda, uno dice que es de Pablo, el otro que es de Apolo, el otro que es de Cefas, el otro que es de Cristo, él mismo se pregunta, ¿acaso Pablo murió por usted en la cruz? Es Cristo. O sea que la unidad para nosotros, queridos hermanos, es solamente el Señor, Cristo. Es la palabra de Dios. Es el que nos ha dejado su mensaje. ¿Cómo vamos a llegar a la unidad, queridos hermanos? Solamente entendiendo y conociendo la palabra de Dios. Japea la problema. ¿Por qué hay mucha desunión, queridos hermanos? Y justamente porque no somos capaces de escuchar y de entender y de interpretar verdaderamente el Evangelio de Jesucristo. Por eso que hoy la iglesia nos invita y nos dice, céntrense, escuchen verdaderamente el mensaje de salvación, el mensaje de la palabra de Dios. Porque ahí está la unidad. Diga tú, entonces Yandel acá uno ve, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Por qué? Y porque solamente sabemos que el único que murió por nosotros y el único que nos da su palabra de vida y de unión es justamente Cristo. Y por eso Pablo comienza, hoy sube, pero lo hemos veo a través de esa familia. Jacoanga EPM, queridos cristianos, y sube era Pablo. ¿Acaso yo morí por ustedes en la cruz? ¿O acaso yo vine para bautizar? Si ni nada bautizar, ya va a beber. Y mandó no le bauticé a fulano, y mandó allí bebé. Que a alguna familia él bautizó. Pero dice, lo esencial y lo fundamental es, desde la palabra de Dios, escuchar cuál es el camino de la unidad. Uvear entonces, queridos hermanos, primera palabrita, ser luz. Luz para las naciones. Segunda palabrita, unidad. Ya repetí, entonces primera, ser luz. Luz para los demás. Ya me esa cara lleva. Peñan de familia, peñan de roga, pues bella y cuara, va eva la y botá. Va eva peñan de croquis. Apea la palabra de Dios y nada me saca, peñan de acá, y cuamo tú me llevo a tatañén. Segundo, entonces, la unidad. La palabra de Dios nos lleva a vivir en la unidad. Apea coñan de entonces enseguida ya es semana. Primero hay que comenzar en casa. Porque la papá es una cosa, la mamá es otra cosa, pero ya pilla hoy. Así que pedimos hoy, pues no me va a calcular y nada, esa va a pedir la de matrimonio, la de familia. La de la de membé, la de la ye, o que sea tal cosa. A mamá ahí que no, a ver, y papá, te juega tu hija, te juega. Pero mamá dice, pena en decir, ya, pues. Amonte mala de familia. ¿Dónde mandó mamá? Amonte mala de familia. Cuando uno está dividido, cuando uno verdaderamente no se pone de acuerdo en el camino de la salvación, es decir, de la felicidad, del proyecto de vida, queridos hermanos, después entonces siempre es difícil. Así que sobre todo aquí los jóvenes, ustedes que están, porque ustedes están comenzando, métanse eso en la cabeza, tengan como guía verdaderamente la palabra de Dios, lo que nos pide y nos hace caminar en la unidad. Porque ustedes van a formar su familia, después ustedes van a tener también sus hijos, va a ser la vida. Así que tenemos que escuchar y saber y tener los criterios elementales y fundamentales para caminar hacia el camino de la felicidad. Unidad entonces, queridos hermanos. Y después nuestra comunidad, aquí,
Chende que bate coba y nave a ver capilla acá cupemi. Hoy va la grupo cuera, hoy va la Legión de María, hoy va hay otro grupo que pea que amó. A la K uno ya poja y coño, ay fulana de tal, ay chu. A monte mala vende capilla. A monte mala pende tu pao. A ver vea. A porque hay por unidad. Acá uno iba a ver que peñe uní, a ver va apoyo en 10 pa lleva, pemo punerijan guay saca. Entonces cada uno ya poja ahí la ya posee. A ver ya y posima pe otro, ni posima pe otro, ni etcétera. Fulano ya pota tal cosa, esto ya poja, que decía, a ver, ya puedo, ¿qué? Estoy ya puedo. Eso es lo peor que puede existir en una comunidad, queridos hermanos. Todos juntos, apoyarnos, ayudarnos, porque ese es el verdadero testimonio que la palabra de Dios nos está pidiendo. La Biblia siempre ella de la oscuridad que nos lleva a la luz. Por eso ser luz. Y esa luz es la que nos va a llevar a la iluminación. Si nosotros no estamos en la luz, queridos hermanos, enseguida nos dividimos, nos separamos. Bueno, eso en cuanto a la iglesia, pero si vamos a hablar a nivel de nuestro país, ay Dios mío, Dios te guarde, te salve. Vaya bañaime. Los romanos, ¿saben qué decían, queridos hermanos? Con el Estado, mi romano, cuando tuvieron su imperio, ¿verdad? ¿Qué ellos decían? Divide y triunfarás. Ya repetí mí, va a ella que romano fuera, divide y triunfarás. Porque si estamos divididos, como hacen nuestros políticos con nosotros, ¿entienden? La paraguayo y senda y por otro lado ya dividirse. Además que tú le ibas a leer. Nunca se une, nunca, difícil. A la político cuero mi hoy cuapona va a esa guapañande. Me dice, hizo que temía prometer su bebé, hija botado y que porque apigo no me hizo en bebé. Porque en Boria Juve me vengo llego. A la y comía la joga pona mía, que esto que aquello mía, o mondada me mete. Andai por ni mete y la así yo vamos. Lando y que no la corrupción, entonces ya ne chapitan siempre. Entonces, queridos hermanos, eso tenemos que mirar. La división es lo peor. Si los romanos ya decían, divide y triunfarás, entonces quiere decir que ahí está, es lo que va contra la palabra de Dios, que nos llama siempre a la unidad. Pablo que nos dice, no se puede decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo, porque todos vamos realmente buscando en la humanidad lo esencial y lo fundamental, que es la felicidad del hombre. Todos juntos, queridos hermanos. Porque hay muchos que solamente se quieren aprovechar. Y bueno, y tengo ese pues es como el lobo que se viste de corderito. Entonces por eso que seguimos. ¿Cuántos años que seguimos nosotros sin poder salir adelante, verdad? Sin poder salir adelante. Estaba en la Moriajú. Estaba en el asentamiento por todas partes. Estaba viendo que coya la joga. Estaba viendo que coya ni un terreno donde vivir. Estaba viendo que coya trabajo. Jacoban esta vez más bien que a la droga, ve. Esta vez más que a la droga, ve. Y todas esas cosas, queridos hermanos, son consecuencias. Algunas veces es muy fácil decir, Jaeco no va a posente. Jaeco no ya posente. Y claro, ¿por qué? Y porque justamente como jóvenes, si ustedes, queridos jóvenes, verdaderamente no se ponen en serio a trabajar en su vida desde ahora, entonces después caemos en esos vicios. Y cuando caes en ese vicio, después ya es muy difícil salir. Por eso que la unidad es importante, que nos ayudemos todos como comunidad para evitar esos males. Pero desde raíz hay que trabajar. Unidad, segundo. Y lo último, queridos hermanos, desde el Evangelio se dieron cuenta, dice que una vez que Juan el Bautista fue arrestado, Jesús comienza a entrar en acción. Jesús comienza a predicar y vuelve a tomar lo mismo que habíamos leído de Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, que cuando Jesús llega al mundo también había muchas dificultades y muchas oscuridades en su realidad. Estaba ahí leí por una página. Y entonces ahí dice Jesús comienza a actuar. Y pasó por ahí
y estaban trabajando. Pedro y su hermano Andrés estaban limpiando las redes cerca del lago de Genesaret. Entonces Jesús no trabaja solo. Jesús nos deja a nosotros el evangelio y el mensaje, porque dijimos el domingo pasado, misión. O me ñande el instrumento, pero ñandere cata ñandeica tu hanguaisa la yeyapope misión pea. Pedro, yo mira, Andrés, peyube sendie. Y ahí aparece la palabra clave, que es la tercera palabrita. Gemeras, se dice en griego, gemeras. Gemeras quiere decir prontamente, enseguida, inmediatamente. Ella te el evangelio en la traducción. Inmediatamente. Entonces la tercera palabra, queridos amigos, es prontitud. ¿Cuál es la tercera palabra? Prontitud. Luz del mundo tenemos que ser luz. Tenemos que estar en la unidad porque estamos iluminados por el Señor. Y ante el llamado que el Señor, porque ya estamos iluminados y porque buscamos la unidad, tenemos que responder a Dios que nos llama. Pedro, Andrés, vengan, síganme. Haré de ustedes pescadores de hombres, porque esta es la misión de ustedes. Inmediatamente. Así es que hoy la tercera palabra es inmediatamente. Prontitud, queridos hermanos. Y Jesús dice que sigue caminando siempre el costado, ¿verdad?, del lago Genesaret. Y ahí le ve a otros dos hermanos, Santiago y Juan. Santiago y Juan, otros dos hermanos. Son los 4 primeros discípulos llamados por el Señor. Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Y entonces los llama y a ellos les dice. Y ellos dejaron prontamente, inmediatamente dejaron las barcas. Incluso le dejan a su padre con los jornaleros y se van detrás de Jesús. Inmediatamente. Ojalá, queridos hermanos, si nosotros hayamos entendido hoy la palabra del Señor, donde Él nos da el instrumento y nos dice, bueno, habemos inde povelan de martillo, de clavo, de serrucho, lo que sea, en la construcción del reino de Dios. Y ojalá que cada uno de nosotros hoy diga inmediatamente, gemeras, prontamente le respondemos al Señor para hacer este camino de salvación. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. De entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. Queridos hermanos, presentemos ahora nuestras intenciones al Señor, especialmente recordando estas 3 palabras. A ver si recordamos. Primero, luz del mundo, ser luz. Segundo, unidad. Y tercero, prontitud. A cada intención respondemos todos juntos. Por tu palabra eterna, escúchanos, Padre. Por tu palabra eterna, escúchanos, Padre. Para que los pastores de la iglesia sean los primeros oyentes de la palabra de Dios y evangelizadores auténticos, por medio de la palabra y el testimonio de vida, oremos. Por tu palabra eterna, escúchanos, Padre. Para que los comunicadores católicos, los misioneros y catequistas sean testigos fieles de Cristo, leyendo, meditando y transmitiendo el mensaje de salvación contenido en la palabra de Dios, oremos. Por tu palabra eterna, escúchanos, Padre. Para que los gobernantes de las naciones no fomenten la división, la discordia y la injusticia en sus países, sino que trabajen haciendo el bien,
según los criterios del Evangelio de Jesús, oremos. Por tu palabra eterna, escúchanos, Padre. Para que los pobres y enfermos, los que no tienen trabajo ni vivienda, los perseguidos y desposeídos, sean acogidos y ayudados en sus necesidades más urgentes, oremos. Por tu palabra eterna, escúchanos, Padre. Para que en las familias cristianas crezca el amor a la palabra de Dios y puedan vivir según sus enseñanzas, creciendo en las virtudes cristianas de fe, esperanza y caridad, oremos. Por tu palabra eterna, escúchanos, Padre. Para que en nuestra comunidad trabajemos por la promoción del bien común, buscando que cada persona viva como hijo de Dios, con dignidad y respeto en su condición humana, oremos. Por tu palabra eterna, escúchanos, Padre. Vamos a rezar también hoy, especialmente agradeciendo por el cumpleaños de Elba. ¿Dónde está Elba? ¿Quién es Elba? Allá está. Un fuerte aplauso para Elba, que cumpleaños. Mateo David. ¿Quién va? Es Mateo David, Mateo David. Allá está aquel mitad. Y un fuerte aplauso para Mateo David. Hoy cumpleaños también Ana María. ¿Dónde está Ana María? Ana María, Ana María. ¿O qué te dice Ana María? ¿Te voy conmigo? Ana María. Ahí está. Un fuerte aplauso para Ana María. Y Cándido. ¿Quién va? Es Cándido. Aquí está. Un fuerte aplauso para Cándido entonces. Y también 31 años de matrimonio de Tomás y Amada. Muy bonito. Y una bebé Amada y Tomás. Le he visto que entró. Un fuerte aplauso entonces. 31 años de matrimonio. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. En el momento de la presentación de los humildes dones de pan y vino, hacemos entrega también de nuestro compromiso de ayudar con la construcción del reino de Dios, según las enseñanzas que recibimos de su palabra. Señor, ante ti, hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy, mi felicidad será amarte, servirte, buscando hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Nos ponemos de pie. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos, haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno,
porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Por eso, permítenos hoy asociarnos a las voces de los ángeles cantando alegremente. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí nuestra comunidad de Cacupemí, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con todos los catequistas, agentes de pastoral, ministros de la Eucaristía, diáconos y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes hoy especialmente de nuestros hermanos que agradecen un año más de vida, por Elba, Mateo David, Ana María, Cándido. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, Tomás y Amada, que en Cristo han fundado su familia hace 31 años. Iglesia doméstica y sacramento de tu amor, concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda la vida hasta que la muerte los separe. Y te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de todo cristiano, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
Hoy especialmente también pedimos la protección de San Pablo, 25 de enero, el día de su conversión. Y merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Nada que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. En este domingo de la palabra de Dios, el Señor que nos ha hablado en las Escrituras se nos da en el pan de vida. Nos acercamos a recibirlo con fe. Comunión espiritual. Jesús, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo ardientemente unirme a ti y necesito tu perdón. Ven ahora espiritualmente a mi corazón y llénalo con tu paz y amor. Tu presencia me sana. Por eso te recibo y te entrego toda mi vida. No permitas que me aparte de ti. Amén. Deleite para
Bueno, vamos a llamar un poco aquí a los cumpleañeros que pasen aquí adelante. Elba, Mateo David, Ana María y Cándido. Vamos a darle una bendición especial. Vení en voz diácono conmigo, así entonces le vamos a dar una bendición especial a los cumpleañeros que hoy agradecen un año más de vida. Muy bien. ¿En serio? Bueno, vea. ¿En serio? Ah, bueno, vení que más aquí. Eso era. Ahí está este mitad. Y el que está de cumpleaños, ¿verdad? Él es Mateo David. Bueno, que el Señor Jesús les bendiga sobre todo hoy al agradecer un año más de vida. Que se sientan fortalecidos y lleven ese mensaje que el Señor hoy deja en el corazón de ustedes. La centralidad de la palabra de Dios para hacer luz en su familia, para los demás, para su comunidad, sobre todo también para que esa luz les ayude a ustedes a vivir en la unidad en su familia, en su comunidad. Y especialmente entonces para que ustedes puedan responder con prontitud al llamado del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a darnos la vuelta, vamos a mirar hacia la gente y vamos a cantar que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, en tu día dichoso, que los cumpla feliz. Fuerte el aplauso para ellos. Muy bien, bueno, listo, vaya a su lugar. Ahora los dos esposos, vengan aquí, Tomás y Amada, 31 años hoy que agradecen al Señor. Bueno, ¿cuántos hijos tienen? 2. ¿Dónde están los 2 hijos? Ok, bueno, entonces ñaña, pues esta es secuela, joven ahí, me niñan de 6 que hay televisión, vecina. Bueno, pónganse aquí enfrente, aquí con el diácono también, tómense las manos, frente a frente entonces. Yo, Tomás, te recibo a ti, Amada, nuevamente como esposa. Y promete serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, Amada, te recibo a ti, Tomás, nuevamente como esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Lo que Dios ha unido hace 31 años, que no lo separe el hombre. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, fuerte el aplauso y el beso de los 31 años entonces. Bueno, muchas felicidades, muchas felicidades. Muy bien. Bueno, y ahora entonces un aviso comercial. Ahí al salir ustedes van a encontrar, se les va a repartir los que quieran llevar. Es un flyer que estamos lanzando como Ñandeyarañe, con la agencia que nos está ayudando, Monditour se llama. Entonces, los viajes que vamos a hacer en este año 2026 y también ya tenemos para el 2027. Vamos a irnos en junio a Tierra Santa, los que quieren ir a Israel, entonces ahí ya tienen todito, todo hasta el día, 14 días caminando. En total son 16 porque un día de ida, un día de vuelta, ¿verdad? Entonces 14 días por Tierra Santa en Israel. Como yo estuve viviendo ahí 10 años en Tierra Santa, entonces ya correta hasta esos lugares donde normalmente las agencias así no te llevan, porque cuando vos estás en el lugar y conoces el lugar, entonces es un maravilloso. Todo lo que escuchamos hoy en la palabra de Dios y todo lo que leemos, ¿verdad? Todos esos lugares que escuchamos siempre en la palabra de Dios para conocer. Entonces eso va a ser en junio, Tierra Santa. Después vamos a irnos también en julio, vamos a ir a España, Santiago de Compostela. Ahí sobre todo para los jóvenes y los que quieran caminar.
Entonces se camina más o menos 70 kilómetros en 10 días, más o menos cada día entre 5 a 7 kilómetros, y se hace peregrinación, se va caminando. El Camino de Santiago, así se llama. Vamos a hacer el camino que sale desde Francia y que va por el norte hasta Santiago de Compostela, y ahí llegamos. Cada noche se duerme en un pueblito que queda más o menos cada uno a 6, 7, 8 kilómetros. Entonces, durante el día, todo un día se camina, ahí se descansa, se come, se desayuna y después se sale, otra vez se va al otro pueblito. Y así entonces, los que quieran participar. En julio, vacaciones de julio, por eso pensamos en los jóvenes, ¿verdad? Bueno, lo tercero, vamos a irnos a México y a Bogotá. Eso va a ser en diciembre. Vamos a ir entonces de nuevo, este año pasado ya nos fuimos, a Guadalupe. Ustedes saben, así como Cacupé aquí tenemos casi 2 millones de paraguayos, allá esta vez me encontré con 13 millones, imagínense. Ustedes saben lo que es esa víspera del 11 de diciembre. 13 millones de personas a TV. Tajilla para ver la gente, ¿verdad? Impresionante la Virgen de Guadalupe. Y tuve la oportunidad, y vamos a tener también este año, de celebrar allí, en el santuario de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. Eso es para el 10 de diciembre de este año. Bueno, y después volvemos por el Divino Niño, por Bogotá, por Colombia también, para visitar ahí al Divino Niño. Y luego, en febrero del año que viene, vamos a irnos a Italia y Medjugorje. Ahí también son 17 días. Así que ese se les va a repartir. Ahí atrás tienen todas las fechas y aquí tienen entonces el flyer diciendo peregrinaciones, guía espiritual Padre Víctor Luis Cabañas, síguenos, etcétera, etcétera, los números de teléfono, etcétera. Bueno, así que todos ya están invitados y ahí los que quieran pueden llevar, se les va a repartir ahí al salir. ¿Dónde tienen la? Allá está la señora, entre dos tiene, ¿verdad? Entonces una que se ponga aquí en esta puerta y la otra allá en aquella puerta, en esas dos puertas. Aquí no hay, ¿verdad? Entre dos están. Bueno, aquí y allá entonces en las puertas les van a repartir. Y por último, les digo como siempre, y les agradezco siempre la colaboración, porque Ñande Yarañe está presente a través de nuestro canal de televisión. Y eso es importante, ¿verdad? Que podamos nosotros transmitir siempre la gracia del Señor que nos llega a todos y a muchísimas familias. Y ahora en abril ya vamos a cumplir 4 años como primer canal católico que tenemos en el Paraguay, que transmite 24 horas. Y poco a poco, ¿verdad?, estamos creciendo. ¿Cómo crecemos? Gracias al aporte de ustedes. Pero todavía nos falta mucho, ¿verdad? Porque queremos también entrar, por ejemplo, en Flow, en personal, todavía no estamos ahí. Queremos entrar en los otros canales también, Canal 9, Canal 13. Por todas partes tenemos que hacer algo para poder llegar y evangelizar. Pero como les dije, todo eso tiene su costo. Y cuando podamos y tengamos los recursos necesarios, entonces ahí vamos a poder siempre seguir expandiendo centralidad, que hoy justamente celebramos Ñande Yara Ñe. Muy bien, que Dios les bendiga a todos. Sí, vamos a escuchar los avisos de la parroquia. Primeramente, entonces, agradecerle al Padre Víctor Luis Cabañas, primer fundador del Canal Católico del Paraguay, por su sí siempre para la capilla. Muchísimas gracias. Peore corazón, irome en de ora huillepa y es ahí jujahuere core capilla. Haya ye popeteja también que super fuera. Super. También agradecerle a los adolescentes y jóvenes presente y futuro del Paraguay, de la capilla Cacupemí también. Están presentes. Gracias, jóvenes. Gracias a los catequistas por su predisposición. Hoy entonces tenemos a los jóvenes de la capilla, también al grupo juvenil de la capilla. Agradecemos también la presencia de la Pastoral de la Cultura de nuestra parroquia. Entonces, fuerte aplauso a todos los lectores que fueron jóvenes, a cargo de ellos estuvieron las lecturas. Agradecer al coro, a
al diácono, a los acólitos, por estar siempre, a los ministros también, en la celebración eucarística de todos los domingos. Fuerte aplauso para cada uno de ustedes. Hace extensiva la invitación a la celebración de los días martes, a las 18 horas Santo Rosario, 19 horas celebración de la palabra, adoración al Santísimo, imposición de manos. Recordamos también a todos los hermanos diezmistas que el próximo domingo 1 de febrero entregamos, ¿verdad?, el diezmo. Entonces, recordar de traer entonces nuestro sobre, y ahí enfrente a la salida tenemos los sobres que todavía aún no se retiró. Pueden pasar junto a la señora Cristina Gamarra. Entonces el domingo tenemos que traer el sobre. La colecta del domingo pasado fue de 987.200 guaraníes y la intención es 352.900 guaraníes. También tenemos la cantina habilitada, podemos pasar, comprar, adquirir para nuestro desayuno. Muchísimas gracias. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Santa Misa con la alegría y la palabra de Dios en el corazón. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y viva la Virgen de Cacupé. Y viva nuestra comunidad. Un fuerte aplauso entonces para todos nosotros y buen domingo a todos.